Red por la Vida y los Derechos Humanos, 10 años tejiendo vida y dignidad para el Cauca. Muy buenos días para todos y para todas. Voy a hacer un muy breve informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres reportado por las cifras reportadas en el Observatorio de la Red por la Vida durante el año 2014. Bueno, siempre se para uno aquí adelante con la esperanza de que en algún momento la circunstancia efectivamente cambie y mejore. Lamentablemente en esta ocasión no fue tampoco y tendremos que reportar que durante el año 2014 hubo 23 mujeres que fueron asesinadas en el departamento del Cauca. Eso nos muestra un leve incremento del 2% con respecto al año anterior. Cabe resaltar, sin embargo, que en los dos últimos años, 2013 y 2014, son cifras que son mucho más bajas que las reportadas antes del 2013, en donde la tasa de homicidios estaba alrededor de 30 a 35 mujeres asesinadas en las regiones. O sea que en una mirada más de largo plazo, sí han disminuido los homicidios, sin embargo, un incremento muy leve con respecto al año anterior. Varias preocupaciones tenemos con respecto a esta circunstancia de los asesinatos de mujeres. Una que para nosotros es muy importante es que el 18% de este tipo de agresiones, de los homicidios, se ejercieron hacia niñas y mujeres menores de edad. En este sentido, hay un incremento con respecto al año 2013, es decir, el 18% de los homicidios, y esos más o menos son 4 homicidios, fueron hacia niñas y menores de edad en el departamento del Cauca. En términos territoriales, el norte del Cauca sigue siendo el epicentro de los mayores niveles de agresiones y homicidios hacia las mujeres en la región, con 2 municipios particularmente que reportan el 31% del total de los asesinatos de mujeres en el departamento del Cauca. Estos son Santander de Quilichao y Caloto. Entonces, tenemos, digamos, con esta circunstancia en la Ruta Pacífica de las Mujeres, las organizaciones de mujeres hemos venido planteando cómo el conflicto armado y la exacerbación del conflicto armado exacerba todas las formas de violencia hacia las mujeres. En este caso, lo que ha pasado en el norte del Cauca, que sigue pasando no solamente en el marco del conflicto armado, sino de otros conflictos, como los conflictos por la defensa del territorio, el tema de la minería y demás, ha exacerbado, consideramos también, esas violencias que se ejercen hacia las mujeres, y en este caso, por supuesto, este tema de los homicidios. No porque los homicidios todos estén asociados a esa forma de violencia particular, sino porque en esos contextos de violencia, del conflicto armado o de esos conflictos megamineros, se va generando una cultura también de la violencia y la agresión, en donde los más afectados generalmente son los que tienen menos nivel de poder en la sociedad. Estamos hablando entonces de las mujeres, de los niños y de las niñas o de los grupos étnicos. El 60% de las mujeres víctimas en este periodo, víctimas de homicidio, son mujeres jóvenes entre 18 y 25 años. Es decir, no es solamente que tenemos unos altísimos niveles de agresión hacia las niñas, sino también hacia las mujeres jóvenes, que son las principales víctimas de los feminicidios en el departamento del Cauca. Hemos reportado un caso de homicidio por violencia sociopolítica, particularmente en el municipio de Puerto Tejada. La defensora fue asesinada, la defensora pública, y la Lazo, por razones y por motivos asociados a su trabajo como defensora pública de la Defensoría del Pueblo. Nos preocupa mucho también la forma como se suceden los asesinatos hacia las mujeres. Lo hemos venido denunciando ya hace más o menos unos 4 años, en donde la tendencia
y se mantiene, y es que en este momento los homicidios hacia las mujeres se cometen en más de un 60% del departamento del Cauca con armas de fuego. La tendencia cambió. Antes de, hace 5 años hacia atrás, era fundamentalmente con armas blancas, y eso lo que nos muestra es que hay una degradación, no porque sea más grave o menos grave que sea con arma de fuego, que sea con arma blanca, sino por la intencionalidad que muestra, ¿sí?, el hecho de que sea utilizada el arma de fuego para los homicidios. Entonces, ahí tenemos, digamos, una circunstancia que a la cual no hemos dado la vuelta, no hemos podido cambiar esa tendencia, y desde hace 4 años lo que estamos reportando es que el mayor número de asesinatos de mujeres en el departamento se cometen con armas de fuego. Así como decimos que los homicidios, digamos, se mantienen en una línea mucho menor con respecto a años anteriores al 2013, también tenemos que decir que las amenazas a las lideresas, ya lo decía Mabel, se han incrementado también de una manera vertiginosa en el año 2014. Y esas amenazas se circunscriben como a 3 formas de amenazas. Unas son amenazas a lideresas por su participación política. Otra forma de amenazas es amenazas a lideresas por la defensa que están haciendo del territorio, y básicamente con respecto a todo el tema de los proyectos mineros. Y otra forma de amenaza es la amenaza de, en este caso particularmente, quienes lo expresan son los rastrojos, de infundir temor para el control de ciertos territorios, y se ha utilizado también la amenaza a las mujeres. En esa primera amenaza de participación política, las mujeres más afectadas, como ya lo decía Mabel también, son las mujeres de la Marcha Patriótica y de la UP, que fueron sistemáticamente amenazadas durante todo el año producto de su participación política en estos movimientos políticos. Pero también reportamos amenazas a lideresas de zonas de la selva campesina y a lideresas de juntas de acción comunal. Por supuesto, el efecto más grave de este tipo de amenazas es la limitación del liderazgo y la participación social y política de las mujeres, que ya de por sí tiene grandes dificultades y tiene grandes obstáculos, pero cuando aparecen además estas amenazas, pues hacen que las mujeres disminuyan todos sus procesos de participación social y política. El otro tipo de amenazas, decía, son amenazas frente a la defensa, a lideresas que están en todo el trabajo de defensa del territorio. Particularmente reportamos amenazas a mujeres indígenas de los resguardos de Huellas Caloto. Estamos hablando de 3 lideresas del Cabildo de Huellas Caloto amenazadas por su proceso de defensa del territorio frente a actores relacionados con la minería. Pero también reportamos amenazas a mujeres de tierra adentro, y también amenazas a mujeres afrodescendientes del norte del Cauca, que, como ya digamos es mucho más conocido, están trabajando de manera muy pública, muy fuerte, el tema de la defensa del territorio. El otro tipo de amenazas que mencionaba hace un rato son aquellas amenazas que hemos llamado amenazas para infundir temor frente al control territorial. Aquí son amenazas que nosotros llamamos amenazas relacionadas con alguna forma de violencia sexual, porque son amenazas que buscan generar control sobre el cuerpo de las mujeres. En este caso estamos hablando de panfletos que circularon en Santander y Chao, un poco despuésito de iniciando el segundo semestre de 2014, en donde se amenaza a las mujeres diciéndoles que aquellas mujeres prostitutas entonces van a ser liquidadas, aquellas que le pongan cachos a los maridos van a ser liquidadas, aquellas que se vistan de una u otra manera van a ser liquidadas. Es decir, es todo un tema de control sobre el cuerpo de las mujeres, que es lo que nosotros también asociamos, por supuesto, a la violencia sexual. La violencia sexual no está solamente limitada a la violación sexual, sino a este otro tipo de amenazas que se relacionan también con el control del cuerpo de las mujeres. En términos de violencia sexual, en el marco del conflicto armado siempre es muy complejo tener estadísticas o información concreta sobre casos de violencia sexual, porque por obvias razones las mujeres no denuncian, mucho menos
cuando seguimos en el marco de un conflicto armado, pero los datos reportados por Medicina Legal lo que nos muestran es que se mantiene la tendencia de las agresiones sexuales a las mujeres del Cauca. En este caso son aproximadamente 28 casos mensuales en promedio que se reportan de violación sexual a mujeres caucanas, en donde el 80% siguen siendo niñas y menores de edad. Es decir, la violencia, no solamente el homicida, está empezando a cobrar mucho más fuerza en nuestras niñas, sino también la violencia sexual desde hace mucho. Algunos datos que ya conocemos, pero que se repiten: se mantiene la tendencia, el 85% de los agresores siguen siendo conocidos, y las niñas entre los 10 y los 14 años son las mayores víctimas de este delito. Quisiéramos terminar no solamente con este panorama de desolación que nos deja el mantener datos y estadísticas asociadas a las violencias contra las mujeres en el departamento del Cauca como una forma de violación a sus derechos humanos, sino también con otras formas alentadoras, como las mujeres hacemos frente también a estas circunstancias. No quisimos dejar pasar hoy en este encuentro de la Red por la Ley de los Derechos Humanos contarle al auditorio que después de casi año y medio de trabajo colectivo de 17 organizaciones de mujeres y mixtas del departamento del Cauca, con la participación de más de 70 mujeres en cada uno de los encuentros, pudimos construir una agenda colectiva, una agenda común que hemos llamado una agenda de paz de las mujeres del Cauca. Hoy tenemos este instrumento de las 17 organizaciones, pero también esperamos que se vinculen muchas más organizaciones a la ejecución de esta agenda de paz, que tiene 4 puntos que voy a mencionar rápidamente. El primero es la desmilitarización de la vida civil, del cuerpo y de los territorios de las mujeres. Consideramos que todos estos temas de violencias, cualquier tipo de violencia, está asociado también a una cultura militarista heredada de 50 años de guerra y de muchas otras cosas que tendremos que empezar a transformar si se da también esperamos que se sea, la finalización del conflicto armado con la firma de los acuerdos de paz de La Habana, y ojalá con la firma de los acuerdos con otras insurgencias. Eso lo que significa es que las mujeres estaremos empeñadas en que todos esos rezagos de militarización que quedan, no solamente la militarización física, sino también la militarización, como decimos, de las conciencias, de la cultura, podamos también empezar a transformarla para eliminar entonces todo lo que eso genera en términos de violencia y discriminación hacia las mujeres. El segundo punto de la agenda tiene que ver también, por supuesto, con este punto que acabamos de ver de estadísticas, es la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres del Cauca. El tercer punto tiene que ver con el acceso y el disfrute, el goce de las mujeres a la tierra, y cómo trabajaremos entonces para que las mujeres puedan eliminar todos esos obstáculos que tenemos para poder acceder precisamente a la tenencia y al disfrute y al usufructo de la tierra. Y por último, la participación social y política de las mujeres. Como en esta agenda de paz de las mujeres vamos a trabajar por el fortalecimiento de la participación social y de la participación política de las mujeres, para que esos datos de participación que todavía se encuentran en niveles bajísimos, ¿sí?, en términos de representación en el departamento del Cauca, pues puedan ir avanzando. Con esto simplemente quiero despedirme con una también reflexión esperanzadora de cómo, a pesar de todas estas violencias, las mujeres defensoras de derechos humanos de las mujeres no solamente resisten, sino que también actúan, construyen paz, y que las mujeres podemos decir que estamos preparadas para seguir construyendo paz por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias.